saludo muy especial a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La semana pasada, cuando le dije a mi esposa que iba a venir a Tunja a hablar con accionistas de Ecopetrol, me dijo: lo envidio por ir a Tunja, la capital de probablemente el departamento más bonito que tiene nuestro país, pero no lo envidio tener que hablar con los accionistas de Ecopetrol en las actuales circunstancias. Estos son momentos durísimos y ustedes lo saben mejor que nadie. Ustedes sufren este tsunami que está afectando al mercado petrolero en el mundo y del cual, infortunadamente, Ecopetrol es parte y casi que víctima inocente de esto. A lo largo de la presentación voy a tratar de explicarles cómo llegamos a esta situación y sobre todo las medidas que ha adoptado la Junta Directiva y la nueva administración para enfrentar la situación en el interés de todos los accionistas de la empresa, accionistas que incluyen a ustedes, me incluye a mí e incluye, por supuesto, al accionista mayoritario que es la Nación. Han pasado muchísimas cosas malas en el pasado reciente, también han pasado muchas cosas buenas, pero todas esas razones se vuelven irrelevantes cuando el precio del petróleo tiene el desplome que ha tenido en el último año. El precio del petróleo pasó de $100 el barril a $40 el barril. Respecto de eso, una empresa como Ecopetrol, un país como Colombia, no tiene nada que hacer excepto mirar con perplejidad esa situación. Y ante un desplome de esa magnitud en el precio del petróleo, es inevitable que el precio de la acción tenga el comportamiento que ha tenido. Nosotros estamos convencidos de que esta noche oscura va a terminar, pero somos perfectamente conscientes de que no es razonable esperar un regreso a los precios del petróleo de hace 1 o 2 años y por lo tanto a la situación del precio de la acción y los dividendos que tuvimos durante los buenos años. Yo creo que todos ustedes son conscientes de que ese periodo estelar del mercado petrolero es muy difícil que vuelva a estar con nosotros. De manera que creo que debemos ser tremendamente humildes en nuestras expectativas de que esto vaya a cambiar pronto, de que esto vaya a cambiar de manera sustancial. Yo vengo hoy a explicarles desde el punto de vista de un miembro independiente de la Junta Directiva cómo estamos viendo la situación, cómo la estamos enfrentando. Y vengo naturalmente y acompañado, y le agradezco mucho a distinguidos miembros de la administración, a responder sus preguntas. Algunos de ustedes tendrán preguntas muy técnicas que yo no estoy en capacidad de responder y para eso tenemos aquí colegas de la compañía. Pero obviamente, como todo miembro de Junta, tenemos una responsabilidad ante ustedes los accionistas y estoy aquí asumiendo esa responsabilidad. Con el mayor gusto atenderé las respuestas que ustedes tengan al final de la presentación. Espero que algunas de ellas sean de su satisfacción, pero yo no aspiro, y sería ingenuo de mi parte, pretender que ustedes de aquí van a salir contentos. La situación es muy dura y estamos en situación de crisis, adoptando las medidas que a nuestro mejor saber y entender son las necesarias para esta crisis. Pero que estamos metidos en una situación muy preocupante, a nadie le puede caber la menor duda, y yo creo que sería totalmente absurdo que yo viniese aquí a pintar un escenario
como coloquialmente se dice, de pajaritos preñados, para que ustedes salgan contentos, desconociendo la realidad tan compleja que hoy está enfrentando el petróleo y en las semanas recientes la economía global a nivel general. Voy a dividir la presentación en 4 partes. Pues la quinta pues es la sesión de preguntas, para lo cual, repito, estoy acompañado de distinguidos miembros de la administración. Voy a muy brevemente hablar del entorno, luego les voy a decir un par de cosas sobre el comportamiento del precio de la acción y me voy a detener un poco en la estrategia 2020 y en los resultados del segundo trimestre. Al fin y al cabo, la estrategia es la respuesta de la administración de Ecopetrol y de su junta directiva a el entorno tan retador que tenemos ahora frente de nosotros. Uno puede hablar horas y horas de lo que está pasando en el sector petrolero y en Colombia, y que si hay voladuras de oleoductos, y que si las relaciones laborales son tales o cuales, pero el factor dominante de esta historia es, por supuesto, lo que le ha pasado al precio del petróleo. El precio del petróleo, que promedió $100 el barril durante 4 años, ha caído a menos de la mitad en las últimas semanas. Quiero compartir con ustedes las razones por las cuales ello ha sucedido. Esto no es ciencia nuclear, esto es relativamente sencillo. Ha habido un aumento espectacular de la oferta, una caída en la demanda y, consiguientemente, una acumulación de inventarios muy importante. Muchos de ustedes trabajan en sectores, varios de ellos vinculados, por ejemplo, a la agricultura, donde pues es normal una situación en que hay una oferta muy grande, el precio cae, como el precio cae se siembra menos el año entrante, como se sembró menos el año entrante el precio se recupera. El mercado petrolero es bastante más complicado. En el mercado petrolero uno no siembra o deja de sembrar de una temporada a otra. Estas son inversiones gigantescas de larga maduración, entonces esos desbalances entre la oferta y la demanda no se corrigen fácilmente, no se corrigen solos, toman mucho tiempo. Las razones por las cuales ha habido el aumento de la oferta son fundamentalmente 3, y aquí quiero hacer una salvedad. En Ecopetrol de tiempo atrás se tenía la noción de que ese precio de $100 era muy bueno, de que ese precio de $100 probablemente no iba a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque se tenía claridad sobre 2 fenómenos. Uno, una revolución tecnológica en los hidrocarburos no convencionales en los Estados Unidos, que hace que Estados Unidos hoy sea el mayor productor de petróleo del mundo. Ahora, también es el mayor consumidor, pero al ritmo que va, no es descabellado pensar que en un futuro no muy lejano Estados Unidos se convierta en exportador de petróleo. La revolución tecnológica en Estados Unidos, los detalles no es del caso que yo se los cuente, ha sido de una magnitud aterradora, pero se veía venir en una dimensión importante. Se veía venir un cambio en la capacidad de dicha nación de afectar la oferta de hidrocarburos. El segundo elemento, que también se conocía y era razonable prever, es por el lado de la demanda. El precio de $100 el barril estuvo en gran parte sostenido por una dinámica sin precedentes de la economía china. La economía china durante una década creció a tasas superiores al 10% anual, con una demanda por materias primas, incluidos hidrocarburos, gigantesca. Era perfectamente previsible que la economía china no iba a seguir creciendo al 10% todos los años. Entonces, había por lo menos 2 factores en las cuentas de los entendidos en esta materia: que iba a haber una oferta muy grande proveniente de los Estados Unidos y que iba a haber una disminución en la demanda producto de la desaceleración de la economía china. Razón por la cual era previsible no contemplar este escenario de precios del petróleo a $100 el barril de por vida, y en Ecopetrol actuamos sobre esa premisa.
nosotros hicimos nuestros presupuestos con unos precios más bajos, bastante más bajos que $100 el barril, y evaluamos los proyectos de inversión de largo plazo a un precio incluso menor. Digamos, aquí nadie se estaba engañando de que esto va a durar toda la vida, esta es la fiesta, y entonces con base en eso se tomaron decisiones profundamente equivocadas. Por así decirlo, y no sé si estoy siendo totalmente preciso con la cifra, por así decirlo, cuando el precio del petróleo estaba a $100, las cuentas que uno tenía en la cabeza es, acá los negocios tienen que cerrar a $70 el barril. Lo que ha sucedido, y eso sí es una gran sorpresa, es que el precio del petróleo cayó mucho más. Y cayó mucho más por la razón que ven ustedes a la izquierda en la diapositiva. Nadie se imaginó que la OPEP iba a tomar la posición que ha tomado en el último año. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, controla una parte no despreciable de la oferta mundial, algo así como el 30%, e históricamente la OPEP, con Arabia Saudí a la cabeza, siempre se encargó de que si había unos aumentos de oferta importante de alguna fuente, en este caso de los Estados Unidos, ellos restringirían su propia producción para mantener los precios altos. Pues en noviembre del año pasado, la OPEP tomó una decisión que ha tenido efectos devastadores en el mercado petrolero, y es que decidió que no iba a sostener los precios. Entonces, hoy lo que hay es casi que una guerra de atrición en el mercado petrolero, en que entre más baja el precio, más todo el mundo quiere proteger su participación de mercado. Y esa guerra de atrición en la cual nosotros, unos jugadores muy pequeños en el mercado, somos unos espectadores, por así decirlo, aunque suene muy condescendiente, somos unas víctimas inocentes. Esta guerra que le ha declarado la OPEP a la revolución tecnológica en Estados Unidos está teniendo unas consecuencias gravísimas a lo largo y ancho del planeta, incluido en países productores pequeños como Colombia. Repito, aquí no es un escenario en el cual una empresa se creyó el cuento de que el petróleo iba a ser a $100 el barril toda la vida y tomó muy malas decisiones. No, había conciencia de que el precio del petróleo estaba particularmente elevado y que por la revolución tecnológica en Estados Unidos y por la desaceleración en la China, ese precio iba a caer. Lo que no estaba en las cuentas de nadie era lo que iba a ser el cartel de la OPEP, que se ha dedicado a una guerra de atrición en la cual se está llevando por delante a muchas empresas, a muchos países, y esa es la realidad que tenemos que confrontar hoy en día. A eso sumémosle dos elementos adicionales que ven ustedes en la diapositiva. Uno es que pues toda moneda tiene dos caras. Este acuerdo que se fraguó recientemente para que Irán vuelva a ser considerado parte de la comunidad internacional de naciones, dado que acordó un programa de seguimiento a su política nuclear por parte de los países de Occidente, tiene como consecuencia que se van a levantar unas sanciones muy importantes sobre Irán. Irán es el cuarto productor de petróleo del mundo y ya el mercado está descontando que encima de la gigantesca oferta que está viniendo de Estados Unidos y de los países de la OPEP, ahora Irán vuelve a ser un actor importante en el mercado mundial. Esa es una mala noticia. Y otra muy mala noticia, que no tiene mucho que ver con el petróleo directamente, es toda la turbulencia financiera internacional que se ha generado con Grecia, con Europa, que ha hecho que muchos inversionistas se salgan de inversiones en petróleo y se vayan a activos que consideran más seguros. No olvidemos que el petróleo, el oro y algunas otras materias primas no solo se utilizan para hacer cosas, sino son activos especulativos en los portafolios de mucha gente. Y hubo una demanda muy grande de petróleo de carácter completamente especulativo. Esa demanda ha desaparecido cuando el mundo se ha vuelto más complicado, la incertidumbre se vuelve más grande y entonces esos capitales especulativos buscan refugio en activos más seguros, por ejemplo, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Para usar una expresión que les gusta mucho a los americanos, esta es la tormenta perfecta. Aquí se conjugó todo para que
sucediera lo que no estaba en las cuentas de absolutamente nadie, que el precio del petróleo, que hace un poco más de un año estaba a $100 el barril, hoy esté a $40 el barril. Eso es el determinante de la precaria situación en que nos encontramos todos quienes tenemos vínculos con Ecopetrol. Hay muchos otros factores y los vamos a discutir acá, y en las preguntas y respuestas con el mayor gusto los podemos discutir, pero esto determina casi todo. En este escenario, uno no puede pretender que el precio de la acción se hubiese sostenido, que las utilidades se hubiesen sostenido, que el dividendo se hubiese sostenido. Esto fue una debacle, y es una debacle en primera medida para ustedes que son los dueños de la empresa, pero es una debacle para este país, es una debacle para las finanzas públicas, es una debacle para las exportaciones. Tenemos hoy el tipo de cambio a 3.200 pesos, cuando hace un año lo teníamos a 1.800 pesos. Eso es el petróleo. Este país se volvió muy dependiente del petróleo y esa dependencia nos está pasando la cuenta de cobro a todos. Al gobierno ni se diga. El gobierno estaba recibiendo recursos de renta petrolera hace 2 años que equivalían a más o menos la mitad de lo que el gobierno recauda por IVA. Imagínense ustedes, la renta petrolera, fundamentalmente de Ecopetrol, pero también los impuestos que pagan otras compañías petroleras, equivalían a más de la mitad de lo que se recauda de IVA. Ese dinero ya no está ahí. Entonces, acá, ustedes en primera instancia, como dueños de la empresa, pero todos los colombianos que nos beneficiamos de la intervención del Estado, de la salud, de la educación, todos tenemos afectación con esta debacle que ha sucedido en el mercado petrolero. Y tengan la absoluta seguridad de que en algún momento al gobierno nacional no le quedará alternativa distinta que subir los impuestos para compensar la caída de la renta petrolera. Entonces, acá la seguidilla de malas noticias no ha terminado. Estamos en una situación económica muy crítica en este país, emblemática en nuestro Ecopetrol, pero en general para todo el país. Son tiempos muy, muy complejos, muy, muy retadores. No está de más señalar la relación inversa que ya señalé antes entre el precio del petróleo y el precio del dólar. Cuando el 50% de las exportaciones de este país son petróleo, pues si cae el precio del petróleo, nada que hacer, cae el precio de la moneda y se deprecia el tipo de cambio. Y eso, no quiero entrar en tecnicismos, aunque tal vez más adelante en la sesión de preguntas y respuestas lo podemos hacer, esa devaluación que solía ser una muy buena noticia para Ecopetrol, finalmente todos sus ingresos, casi todos sus ingresos están en dólares, ya no es tan buena noticia. ¿Por qué? Porque Ecopetrol se volvió una empresa muy grande en los últimos 5 años y creció en gran parte endeudándose, y gran parte del endeudamiento de Ecopetrol está en moneda extranjera. Entonces, Ecopetrol también paga consecuencias de tener un endeudamiento en moneda extranjera cuando se deprecia el tipo de cambio. Quiero detenerme un poco en los efectos fiscales, en que las noticias históricas son muy malas, pero las que vienen hacia adelante son mejores. Los efectos fiscales negativos es que encima de todo lo que ha pasado con el mercado mundial del petróleo, el gobierno nacional decidió en los últimos años subirle muchísimo los impuestos a las empresas, en particular a las empresas del sector petrolero, en particular a empresas con la estructura de capital que tiene Ecopetrol, altamente intensivas en capital. Unos beneficios tributarios que venían de antes se quitaron, se subió el CREE. Entonces, tras de que la situación es mala, esta empresa vio subir enormemente su carga tributaria.
La tasa efectiva de tributación de Ecopetrol, y aquí me puede corregir la doctora María Catalina, el año pasado sobrepasó el 40%. Eso es pésimas noticias para ustedes y es muy mala noticia en el largo plazo para el sector petrolero colombiano, porque con esas tasas impositivas, las compañías petroleras van a encontrar otros sitios donde considere que las tratan mejor. El gobierno nacional se está quedando con una tajada muy grande de las utilidades de esta empresa por la vía de los impuestos. Sobre los dividendos podemos hablar después, pero por la vía de los impuestos. Las tasas de tributación en Colombia son muy altas, y no solo en el sector petrolero. Las tasas de tributación de las empresas en Colombia son altas en general. Y, como decía anteriormente, el gobierno, ante esta debacle de la renta petrolera, va a tener que subir algunos impuestos y, afortunadamente, el ministro de Hacienda ha sido claro en decir que en el nuevo escenario de Colombia, en que queda tan resentido el sector petrolero, no podemos resentir otros sectores. Entonces, le va a tocar cuadrar el círculo al gobierno de cómo va a subir los impuestos sin aumentar más la tasa de tributación de las empresas y de aquellos sectores que el gobierno necesita potenciar para reemplazar el sector petrolero. Un reto mayúsculo tiene este gobierno en términos de política tributaria. Pero no todas las noticias son malas. El gobierno ha apoyado la creación de zonas francas costa afuera. Eso es buenísimo y ustedes ahí tienen los números de la diferencia en tributos que se pagan si uno tiene zona franca o no tiene zona franca. Y costa afuera es, a estas alturas, yo no soy el experto, aquí está el doctor Rafael, costa afuera es una de las apuestas más importantes que tiene Ecopetrol. Y sobre eso voy a compartir con ustedes unas buenas noticias en unos momentos. Pero ahí el gobierno ha apoyado una iniciativa de Ecopetrol y de la industria de que si nos queremos tomar en serio que gran parte del futuro petrolero de este país está costa afuera, démosle un tratamiento tributario distinto. Y por la vía de las zonas francas estamos logrando ese cometido. Esa es una muy buena noticia porque gran parte del accionar de esta empresa y gran parte del futuro de esta empresa depende de que tengamos éxito en nuestra exploración costa afuera. Y ahí las noticias son muy buenas, las voy a compartir con ustedes más adelante y los detalles técnicos se los puede dar el doctor Pineda al final de la presentación. Como dice el dicho, tras de gordo, hinchado. Como si no fuese terrible lo que está pasando afuera, pues acá no nos ayudamos. Miren ustedes lo que ha pasado con el número de atentados a la industria petrolera y su impacto en la producción. Aquí veníamos en una senda del año 2005 hasta el año 2010 de una disminución muy importante en los atentados a la industria petrolera. Eso, infortunadamente, se ha revertido y Ecopetrol y toda la industria es recurrentemente víctima de los actores armados. Hace unos días, un nuevo evento en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, muy serio, muy grave y es recurrente. Está pasando con una inusitada frecuencia. Miren ustedes abajo esas cifras de cuánto dejó de producir Ecopetrol en el año 2014 por 3 factores. Entorno, atentados, que es lo que acabo de mencionar, y ambiental. ¿Qué es entorno? Entorno son las comunidades donde opera Ecopetrol. Comunidades que en algunos casos trabajan de cerca con Ecopetrol y son muy buenos socios de Ecopetrol. En otros casos no lo son y entorpecen e interrumpen las labores de la empresa. A veces
gravísimo, en actos que rayan con lo inimaginable, como por ejemplo el reciente atentado al oleoducto Caño Limón. Se prolongó por mucho más tiempo porque le fue imposible a la fuerza pública asegurar el terreno para que se pudiera reparar el oleoducto. Y esa dificultad de aseguramiento no necesariamente fue solo por el accionar de la insurgencia, a veces es por el accionar de comunidades locales. A esta empresa a veces pareciera que todo el mundo la quisiera perjudicar. El tema ambiental es muy complicado y ahí se han hecho avances, pero no los suficientes. Y afecta no solo a la industria petrolera, afecta el que todavía la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso no esté completa. Es patético venir a Tunja un año después y todavía ver que la doble calzada no es una doble calzada, y cuando uno va y mira algunos de los casos, son temas de predios, temas de licenciamiento, donde, claro, el medio ambiente hay que protegerlo, ni más faltaba que no, pero hay que ser eficientes, hay que ser mucho más eficaces en el otorgamiento de licencias ambientales y en resolver los problemas ambientales. Ecopetrol ha sido, y la industria petrolera en general, una víctima de esa dificultad que es obtener licenciamiento ambiental. Son demoras, son trabas, uno reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno y hoy en día esas demoras, esas trabas son menores que antes, pero siguen siendo importantes. Importantes de cara a las cifras que ustedes pueden ver en esa diapositiva. Entre esos tres factores estamos hablando de 50.000 barriles diarios de petróleo. A $50 el barril, esos son $2,5 millones diarios que se pierden, por no sumarle lo que cuesta ir a reparar. A precios de hoy, que son precios bien flojos, esto cuesta en situaciones normales 3 o 4 millones de dólares diarios que salen de las eventuales utilidades y dividendos que deberían ser de todos los accionistas. Eso es un tema que va y vuelve, que está sujeto a que hay ceses unilaterales del fuego, a que esos ceses se suspenden. Ecopetrol es recurrentemente víctima de un entorno tremendamente adverso. Yo no quiero, ni mucho menos, dar acá la señal de que todo es el entorno y que el gerenciamiento no importa. Claro que importa, pero es difícil imaginar un sector y una empresa más dependiente del entorno que Ecopetrol. El precio al que vende su producto se lo fijan en gran medida unos señores en Arabia Saudita. Tiene en su propio país enemigos que no lo dejan operar. Y es una industria donde, contrario a aquella en que los negocios en que están todos ustedes, la capacidad de reacción no es grande. Yo le pongo el ejemplo siempre a alguien. ¿Qué tal que uno tenga una panadería y se le doble el precio del trigo? Pues probablemente lo primero que va a tratar es de doblar el precio del pan. O por ahí sale de un empleado, o por ahí busca un local más barato donde el arriendo sea más económico. Acá las decisiones en este sector se toman más lentamente, se demoran más y sobre todo la implementación de esas decisiones toman años. Esta no es una situación que uno se siente mañana, listo, hagamos esto, lo otro, y dentro de 3 meses estamos dando resultados. Acá eso no existe. Ahora, de golpe somos muy ineficientes y nos demoramos todavía más en reaccionar y en producir resultados. Legítima, por supuesto, esa preocupación, pero estructuralmente es un negocio muy determinado por el entorno. Y aquí quiero de nuevo mostrar dos caras de la misma moneda, muy determinado por el entorno, también cuando el entorno es favorable. Hace 3 años, Ecopetrol valía, en virtud a lo alto que era el precio del petróleo y lo caro que era el peso colombiano, Ecopetrol valía en la bolsa
120.000 millones de dólares. Eso no era un premio a la gestión brillante de la administración y su junta directiva. Es que el precio del petróleo estaba a $100. El precio del petróleo a $100, esta empresa valía lo que allá en los mercados consideraron que debería valer. Y nadie, creo, que tuvo la soberbia de decir, miren, la excelente gestión que estamos haciendo, Ecopetrol vale 120 millones de dólares, 120.000 millones de dólares. Es una empresa muy, muy afectada en sus resultados y en su accionar por el entorno. Y en Colombia, y ustedes lo saben mejor que nadie, el entorno es particularmente complejo, infortunadamente. Ojalá pues haya avances en ciertos frentes que no me corresponde a mí discutir acá, para que el entorno a partir del año entrante sea más favorable. Uno tiene buenas razones para creer que uno de los sectores que más se favorecería de que avancen los procesos de negociación con las FARC es este sector y es esta empresa. Entonces, digamos, habría algo de razón para tener un poco de optimismo en este escenario tan complejo en el que nos movemos hoy en día. El precio de la acción, ni para qué les digo. Aquí tenemos el precio de las 4 petroleras que cotizan en bolsa en Colombia. Eso es un índice, les voy a explicar, esto es para poner los precios en las mismas unidades. Entonces, empiezo en agosto de 2014, no me acuerdo exactamente cuánto valía la acción de Ecopetrol, pero pongo, ese es el precio de la acción de Ecopetrol, que digo ese lo voy a llamar 100. Y así hago con todas las demás, todas arrancan en 100, en agosto de 2014. Miren dónde están todas hoy, y esto es lo que han caído todas en este periodo. Ahí no se salva nadie, nadie. Lo cual no hace sino ratificar lo obvio, gracias, y es que es un factor común, y el factor común es, por supuesto, el precio del petróleo. Miren ustedes, ahí está el precio del Brent, cae 54%, la acción de Ecopetrol cae 52%, la acción de Canacol cae 56%, y por otros aspectos puntuales, la acción de Pacific Rubiales cae incluso más. Y miren el mismo gráfico para las compañías globales grandes, donde no se salva nadie. Exxon cae 23%, British Petroleum 29%, Shell 33%, Chevron 37%, la estatal noruega 47%. Miren ustedes lo interesante, Petrobras y Ecopetrol caen todavía más. Este es el precio del ADR. Y aquí hay un factor que es importante tener en cuenta, y ya lo mencioné al principio, porque es evidente que a todas les ha dado muy duro, pero a nosotros nos ha dado más duro. A nosotros nos ha ido mucho peor que a la mayoría de las compañías petroleras mundiales. ¿Por qué? Una razón es porque además de que producimos petróleo, que hoy vale la mitad, estamos en mercados emergentes y la situación global, financiera, en el mundo sigue siendo muy mala. Es muy preocupante, todos los días es una mala noticia en el periódico que se va a quebrar Grecia, que el desempleo en Europa, que en Estados Unidos esto, que en Estados Unidos lo otro, que en Brasil no sé qué. Las noticias son todas muy malas. ¿Y qué ha pasado en el último año? Incluso antes, esto arranca a finales de 2013, ha habido una corrida contra los mercados emergentes. O sea, la gente no solo tiene problemas con Ecopetrol, porque en este momento está en el sector que no toca, sino Ecopetrol está en Colombia, que es un mercado emergente. Y en estos momentos hay una turbulencia brutal en los mercados internacionales. Entonces la gente se sale de las compañías petroleras, pero sobre todo se sale de las compañías petroleras que están en mercados emergentes. ¿Por qué? Porque le tienen susto no solo al petróleo, sino le tienen susto a los mercados emergentes. Entonces eso explica por qué, a pesar de que todas caen, las que más caen son las que están en los mercados emergentes. Y eso es cierto en la industria petrolera y en muchas otras industrias.
Si uno mira sectores comparables, acciones de Colombia con acciones globales, las que más caen son las colombianas, entonces ahí hay un efecto que es Colombia, no es el sector, es un efecto de Colombia. Y ahí pues infortunadamente estamos en la buena compañía de Petrobras. Desde hace más de un año y medio, cuando se empezó a tener la noción de que el precio del petróleo no iba a ser $100 toda la vida, y cuando los mercados empezaron a mandar claras señales de que les preocupa, los mercados y los analistas de los mercados, claras señales de que les preocupa que Ecopetrol tiene un nivel muy bajo de reservas, tema que es crucial y sobre el cual hablaré a continuación, la Junta Directiva decidió hacer un ejercicio de revisión de su estrategia. La estrategia ya está en marcha, cae como anillo al dedo en la actual coyuntura de precios bajos, pero no fue motivada porque el precio del petróleo es $40 o $50. Esta decisión de un cambio estratégico antecede el desplome de los precios y se origina, repito, en que se veía que iba a haber una corrección en los precios y sobre todo a que los analistas del sector de hidrocarburos estaban hablando muy claro, Ecopetrol comparado a sus pares tiene muy pocas reservas. Y los que son expertos en esta industria dicen, en el fondo, una empresa petrolera vale por sus reservas. Y eso, pues yo no sé si eso sea una frase exacta, pero hace bastante sentido. Y Ecopetrol no tiene muchas reservas. Entonces, la estrategia fue una estrategia de incremento de las reservas e implicó un cambio de enfoque muy grande, lo voy a detallar a continuación, pero esa estrategia ha tenido que ser profundizada por la situación del precio del petróleo. Entonces aquí se confluyó un cambio de visión de largo plazo de la empresa, de ciertas necesidades de la empresa, con este cambio dramático en el mercado. Perdón. La estrategia se apoya en lo que nosotros entendemos que son nuestras fortalezas. Uno, trabajadores comprometidos. Ecopetrol es un sitio que recurrentemente gana el premio al sitio donde la gente más preferiría trabajar en este país. Ecopetrol tiene una excelente planta de personal y trabajadores altamente comprometidos. Yo doy fe de ello, llevo 4 años en la Junta Directiva y eso es un hecho. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos necesidades de mejorar, de mantener y mejorar nuestro capital humano, sobre todo de cara a importantes retos tecnológicos que se nos vienen más adelante, particularmente ahora que la estrategia de exploración costa afuera es una parte integral de nuestro accionar. Pero más allá de obvias necesidades de estar siempre actualizando el capital humano, Ecopetrol tiene una base de trabajadores comprometida. Tiene un buen conocimiento del entorno colombiano, eso es único, no hay la menor duda de que Ecopetrol es la empresa que está en mejor capacidad de operar eficientemente en Colombia y lo ha hecho por muchísimos años y de hecho pues cuando aquí vienen las empresas extranjeras muchas de ellas se quieren asociar con Ecopetrol. Tenemos un conocimiento único del entorno colombiano y eso es un atributo al que le debemos sacar máximo provecho. Hay muchísima experiencia en desarrollo y operación de campos onshore, campos en tierra, y un dominio de tecnologías de recuperación primaria y secundaria. Eso es bien interesante y el doctor Rafael les puede dar el detalle más adelante, pero aquí ha habido unos, y corríjame si me equivoco, Rafael, aquí ha habido unos aumentos en el recobro de algunos campos petroleros que es espectacular.
probablemente el más notorio fue lo del campo Rubiales, un campo que producía muy poco. Llegaron unos muy talentosos petroleros venezolanos, se asociaron con Ecopetrol, ellos operan el campo todavía y lograron unos aumentos de recobro fantásticos. Pero lo interesante es que hay un campo, que es el campo Castilla, que es operado por Ecopetrol, donde los aumentos en recobro han sido de similar magnitud. Y eso es operado por Ecopetrol, con colombianos, tecnología colombiana. Entonces yo creo que estamos a la par de lo mejor que hay acá para operar en Colombia. Entonces no, porque a veces se crea la visión, esto funcionó, pero porque vinieron gente de afuera a hacerlo. Sí, la gente que vino de afuera fue muy exitosa, pero nosotros también lo hemos sido. No quiero entrar en muchos detalles, pero en la sesión de preguntas y respuestas con mucho gusto nos podemos detener en eso. Estos son los objetivos estratégicos de la empresa al 2020. Y yo creo que, digamos, hay algunos objetivos que son obvios, dada la coyuntura: reducción de costos, reducción en nuestra capacidad de inversión. Lógico, tenemos mucho menos recursos ahora, tenemos que ser mucho más eficientes en el tema de los costos, tenemos que ser mucho más racionales en nuestras inversiones. Pero más allá de lo obvio, quiero resaltar lo que para mí es central de la nueva estrategia de Ecopetrol. Y es algo que se venía discutiendo en la Junta desde hace tiempos. La pasada estrategia de Ecopetrol tenía una meta volumétrica. Ecopetrol va a producir en el 2020 un millón de barriles limpios de petróleo. Está bien tener metas volumétricas, sobre todo para relacionarse con la administración, para ponerle retos a la administración. Pero Ecopetrol, siendo una empresa con accionistas, su objetivo no puede ser, su meta no puede ser en barriles, su meta es en plata, su meta es en valor. Entonces el foco estratégico ha cambiado y lo que vamos a hacer es barriles rentables de petróleo. Ya no hay la obsesión por producir 1 millón de barriles, sino vamos a producir barriles que sean rentables. Y hay una gran diferencia entre una cosa y otra, porque a los precios en que está el petróleo hoy en día, uno podría llegar a imaginarse que parte de la producción de las compañías petroleras deja de ser rentable. Quedan en lugares difíciles, la extracción es complicada, el transporte es complicado. Entonces a estos precios yo mejor no produzco eso. ¿Yo para qué voy a ponerme a producir a pérdida? Entonces ese concepto está absolutamente claro en la estrategia y en los planes de acción diseñados por la administración. Vamos a producir barriles rentables de petróleo. O sea, como cualquier empresa que se cotiza en bolsa, es una promesa de valor a los accionistas. No es una promesa en número de barriles, es una promesa en valor. Y se nos debe medir por la generación de valor en una estrategia de mediano y largo plazo y no necesariamente por la producción de barriles. Obviamente, pues el mundo ideal es que el precio del petróleo suba y podamos producir muchísimos barriles y generar muchísimo valor, pero lo que no vamos a hacer es obsesionarnos con una meta de producción que nos lleve a producir barriles que no sean rentables. Sostenibilidad, crítico, y esto es lo que propició la nueva estrategia. Ecopetrol no tiene el nivel de reservas que debería tener para estar en una situación comparable con sus pares internacionales. Ecopetrol tiene, y Rafael me corrige, unas reservas probadas que al ritmo de producción actual tal vez alcanza para 7 años, una cosa de ese estilo. Lo ideal es que esa cifra sea no menos de 10, hay algunas compañías que tienen 13 o 14, hay países pues que la divina providencia les dio todo el petróleo que puedan, entonces tienen mucho más, pero es típico de empresas petroleras
tener un nivel de reservas más alto. Y como alguna vez dijo un anterior ministro de Minas, el doctor Mejía, cuando esta revolución de la industria petrolera arrancó por ahí en el 2003-2004, recuerdo una conferencia que dijo, ustedes estarán de acuerdo que lo primero que hay que hacer para encontrar petróleo es buscarlo. Entonces, la nueva estrategia, eso suena una perogrullada, pero es cierto, nosotros tenemos que ser mucho más eficientes en dónde, cómo y con quién buscamos. Y hemos aprendido de 8 años de esta nueva empresa, en que algunas cosas las hemos hecho bien, otras no las hemos hecho tan bien. Hemos sido tremendamente exitosos en el tema del recobro, pero no hemos sido exitosos en el tema de descubrimientos. Por muchas razones. Yo no soy un experto en petróleo, pero he estado en contacto con gente que sí lo es. Se nos critica que en muchos negocios vamos solos, cuando lo usual en la industria es asociarse. Se nos critica que de golpe estamos demasiado en tierra firme en Colombia y no lo suficiente en aguas someras y aguas profundas del Mar Caribe, que de golpe deberíamos tener una estrategia más fuerte en el Golfo de México. Sin duda, nadie pretende aquí creer que lo hemos hecho todo bien y que no hay que cambiar. Hemos recibido asesoría de expertos que nos han dado cualquier cantidad de insumos para que con la administración se trazara un nuevo rumbo. Y ese rumbo es uno que tiene que conducir a adicionar 1.700 millones de barriles de reservas al 2020 para que nos ponga en ese indicador de reservas a producción que nos dé la tranquilidad de que los mercados internacionales nos vean y los nacionales nos vean como una empresa comparable a cualquier otra. Tenemos que ser más eficientes y ahí sí, mejor dicho, ese es el famoso tema de que cuando las aguas bajan, uno se da cuenta quién tenía puesto el vestido de baño y quién no. Obviamente, a $100 el barril, las ineficiencias no deben ser despreciables. Lo mismo le pasa a cualquiera de ustedes en su negocio. Si el negocio va bollante, pues uno es un poquito más laxo con esto, con lo otro. Bueno, cuando semejante cambio en los precios le revienta uno en la cara, vuélvase mucho más eficiente. Afortunadamente, la noticia buena es que hay mucho campo para mejorar la eficiencia. Y yo ahí quiero dar una señal de plena confianza de la Junta al presidente, al nuevo presidente. Ha agarrado la estrategia como si fuera pues su razón de ser, y los primeros pasos en que ha enfocado la estrategia ha sido en reducciones en costos y en mayor eficiencia. Yo creo que esa es una muy buena noticia y no tenemos alternativa. Absolutamente no hay alternativa. Tenemos que ser mucho más eficientes. Ahora, aquí me meto en un tema que es complejo y que estoy seguro va a suscitar intervenciones de parte de ustedes, que es el tema de proteger la caja. Perdón. Antes voy a hablar de un tema más sencillo. Parte de la estrategia, desinvertir en activos no estratégicos. Ecopetrol no tiene demasiados activos no estratégicos, afortunadamente ha sido una empresa manejada conservadoramente desde ese punto de vista, pero tiene uno que otro, empezando por acciones de la empresa de energía de Bogotá, acciones en ISA, acciones en Invercolsa, y ustedes lo sabrán, ya la desinversión de la empresa de energía de Bogotá va en camino. Ley 226, ya los solidarios compraron lo que querían comprar y ahora nos iremos a la segunda ronda en el mercado, y esa no va a ser la única desinversión que vamos a hacer. Esas son unas inversiones que no eran malas, pero en una época de estrechez de recursos, Ecopetrol hace bien en vender esos activos y invertir esos recursos en su campaña exploratoria y de producción. Eso es parte de la estrategia y está caminando.
Vuelvo al tema más complejo. Disciplina de caja, disciplina financiera y de capital, no aumentar la deuda, mantener la calificación crediticia. Y quiero darle una secuencia lógica a esto. Dentro de todas las malas noticias que les he dado, y ustedes no necesitaban que yo viniera acá para saber que la situación es tan compleja, hay una noticia que es fantástica. Aquí la doctora María Catalina y su equipo, recientemente para financiar el plan de expansión, tuvieron que colocar un bono en los mercados internacionales, 1.500 millones de dólares, y lo colocaron a una tasa de interés extraordinaria. Ecopetrol y el gobierno de Colombia, la República de Colombia, tienen lo que se llama grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. Grado de inversión es una calificación que va desde ser AAA, el gobierno de los Estados Unidos, hasta ser BBB, y hay una cantidad de categorías intermedias, y de ahí para abajo, C, D, E, F, por allá abajo está Venezuela, está Grecia, está Argentina, Colombia, desde hace unos años, y Ecopetrol tienen grado de inversión. ¿El grado de inversión qué hace? Hace una cosa muy interesante, y es que le permite a todos los inversionistas institucionales comprar papel emitido por Ecopetrol. Por ejemplo, en los Estados Unidos, dependiendo de la regulación de un estado u otro, un fondo de pensiones no puede comprar deuda del gobierno griego. No puede. No puede porque esa deuda está mal calificada, es muy riesgosa y usted pondría en peligro el patrimonio de sus asociados. Ecopetrol tiene grado de inversión, la Nación tiene grado de inversión. Cada vez que Ecopetrol o la Nación colocan un bono, hay cualquier cantidad de inversionistas institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguros, que pueden comprar esos papeles y en efecto lo hacen. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que colocamos recursos a unas tasas de interés muy, muy bajas. Preservar el grado de inversión, yo no soy el ministro de Hacienda, solo hablo por Ecopetrol, pero aprovecho la cuña, también para la Nación, es absolutamente prioritario. El costo que se paga de perder el grado de inversión es mayúsculo, entre otras, porque una vez que uno lo pierde, no lo vuelve a recuperar, muy difícil recuperarlo. Y si no lo recupera, va a tener unos costos de financiamiento mucho más altos que le van a impedir endeudarse a tasas de interés razonable para adelantar sus proyectos. Entonces, creo yo que de forma totalmente responsable con todos los accionistas, el sentir de la Junta y la Administración es que nosotros tenemos que proteger el grado de inversión de Ecopetrol. Y eso determina muchas cosas, que no deberíamos por lo pronto salir a endeudarnos mucho, que debemos tener un mínimo de caja, que tenemos que ser muy razonables en el tema de los dividendos. Proteger la caja, proteger el grado de inversión determina una cantidad de cosas que son muy importantes para la empresa y para todos ustedes. Pero quiero que les quede claro de dónde viene la preocupación. La preocupación viene de que no obstante todo lo que le ha pasado al mercado petrolero, todo lo que le ha pasado a esta empresa en el último año, el desplome en el precio de su acción, todas las cosas malas que compartí con ustedes al principio de esta presentación, a pesar de ello, la empresa mantiene su acceso al financiamiento externo. Pero ese acceso tiene límites. Y, por ejemplo, para mantener nuestro grado de calificación, las métricas yo no me las sé, pero la doctora María Camila la puede contar, tenemos que tener unas relaciones financieras determinadas, no las podemos exceder. Por ejemplo, nuestra deuda
respecto de nuestras reservas de petróleo no puede ser más de tanto. Ella ahorita les puede dar los detalles. Entonces, estamos en una situación en que estamos cerca de llegar a un punto en que no resulta prudente endeudar más a la compañía. Porque si la endeudamos más, ponemos en peligro su calificación. Y si ponemos en peligro su calificación, es comprometer el futuro acceso de esta compañía a financiamiento. Entonces, en estos momentos es prudente una pausa en eso, y eso va a determinar, obviamente, la capacidad que tenga la empresa eventualmente de repartir dividendos, de hacer inversiones. Pero partimos de esa restricción. Y esa restricción nos las tomamos muy en serio. Y eso es algo que desde el punto de vista de un accionista puede ser una mala noticia. ¿Por qué hacen eso? Yo creo que es lo responsable, es lo correcto, es la sostenibilidad de esta empresa en el largo plazo. A mí no me preocupa, ni estoy en la junta directiva porque me preocupe o mi preocupación deba ser el Ecopetrol de los próximos 6 meses o el Ecopetrol del próximo año. Como miembro de la junta tengo una responsabilidad que va mucho más allá de un corto periodo de tiempo, y estoy completamente seguro que un manejo prudente de la deuda es lo que corresponde en este momento, y creo que la junta en pleno piensa que eso es así. Eso es controversial, pero esas son las responsabilidades que nosotros adquirimos cuando asumimos cargos como los que hoy ocupamos. De manera que, repito, nueva estrategia, barriles rentables. Segundo, desinversión en activos no estratégicos. Tercero, eficiencia, eficiencia, eficiencia. Y cuarto, la sostenibilidad financiera de la compañía. Este último es un reto enorme que obviamente afecta en el futuro, no puedo decirlo en este momento en qué forma precisamente, pero obviamente en el futuro va a afectar la política de dividendos de la empresa, por lo menos por un periodo de tiempo. Eso es inevitable. Los resultados del segundo trimestre fueron mejores que los de los pares, fueron peores de lo que esperábamos, y les voy a explicar por qué fueron peores, pero antes de eso les voy a dar la buena noticia de que ya en el segundo trimestre se empiezan a visualizar resultados de la implementación de la nueva estrategia. Y ya con esto voy a terminar. Empecé con una situación, describiendo una situación que es muy dramática, siendo muy honesto con ustedes, diciendo esto no va a cambiar mañana, pero quiero terminar mostrando los resultados del segundo trimestre que creo que sugieren, y ojalá ustedes estén de acuerdo conmigo, que en el margen vamos por buen camino. Las medidas que podemos tomar están dando resultados. Tienen que dar mucho más resultados, van a tener que venir mucho más medidas, tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos, pero lo que ya hemos hecho empieza a dar resultados. Eficiencia. Se han renegociado contratos. Esto, por si tampoco hay que sacar pecho por esto ha pasado en toda la industria. O sea, aquí ha habido renegociación de contratos gigantesca. A Ecopetrol se le cayó en 60% el precio de su producto. Pues si ustedes quieren seguir trabajando con Ecopetrol, señores contratistas, señores proveedores, ustedes también van a tener que ajustarse. Esta es la nueva realidad, no solo de la empresa, sino de todo el sector. Y es una cadena productiva grandísima. Todo el mundo se tiene que ajustar, y ha habido renegociaciones de contratos y las sigue habiendo permanentemente, y a medida que el precio del petróleo ha seguido cayendo, se le ha exigido a la administración, y la administración está haciendo sus mejores oficios para renegociar todavía más y mejor. Pero acá todos nos tenemos que ajustar el cinturón, y por supuesto no solo Ecopetrol. Ha habido un aumento en eficiencias. Esta es una cuestión muy técnica que de golpe Rafael les puede explicar más adelante, pero el tema es estrategia, ahorrar al menos $1.000 millones al año de aquí al 2020, es decir, del 2015 al 2020, ¿sí?
6 años, 6.000 millones de dólares en ahorros, en eficiencias en costos. Tenemos que racionalizar las inversiones. Obviamente a uno le gustaría solo reducir costos y no reducir las inversiones. Al fin y al cabo, las inversiones es lo que va a generar nuevos descubrimientos, nueva producción y una compañía mucho más valiosa en el futuro. Pero las inversiones hay que financiarlas y la situación financiera de la empresa ha cambiado, la situación de los mercados ha cambiado, entonces tenemos que racionalizar nuestro presupuesto de inversiones y ahí ven ustedes cómo vamos a pasar la empresa, no el grupo, de invertir cerca de 9.000 millones de dólares en el año 2014 a cerca de 6.000 millones de dólares en 2020. Esa es la realidad, eso es lo que cabe. Pretender más implica tomar decisiones financieras equivocadas que ponen en riesgo la sostenibilidad de esta empresa en el largo plazo. Producción rentable. La producción ha venido aumentando y es rentable. A pesar de la debacle de precios, todavía no hemos alcanzado el triste momento en que uno diga a estos precios mejor ya ni produzco. No estamos ahí y confiamos que no vamos a llegar ahí nunca. En estos momentos la producción está aumentando ligeramente. Hemos desinvertido, ya hemos hecho, como les comenté antes, la primera ronda de la desinversión en la empresa de energía de Bogotá. Hemos protegido la caja, nos han ratificado la calificación, pero lo más interesante, la sostenibilidad de la empresa. Esa parte de la filmina que se llama sostenibilidad, esa es la mejor noticia que podemos nosotros traer hoy acá a ustedes. Y los detalles le voy a pedir el favor a Rafael que los comparta con ustedes más adelante. Pero en dos bloques, Cronos y Orca, en el Caribe colombiano, se han hecho descubrimientos que todavía se están evaluando. Esto es un proceso técnico muy complejo que Rafael les puede explicar. Uno lo primero que hace es abrir un hueco y sabe si hay algo, y después si hay algo, si no hay nada, se va para la casa. Si hay algo, se tiene que quedar y hacer más huecos para saber qué es lo que hay y qué dimensión hay. Esto es técnico, esto es muy preciso, Rafael se los puede explicar más adelante. Pero en Cronos y en Orca, en el Caribe colombiano, se han hecho 2 descubrimientos, se están evaluando, los resultados no van a estar pronto. Como les decía yo antes, aquí todo toma tiempo. Ese segundo pozo se demora 1 año en ser perforado, estas cosas toman mucho tiempo, pero estas son noticias muy importantes. Uno de esos descubrimientos, Rafael me corrige, es el descubrimiento más importante hecho en América Latina el año pasado. Esto es muy importante, probablemente es gas, eso todo indica que es gas. Esto resolvería una cantidad de problemas del país, donde la oferta de gas empieza ya a chocarse con la demanda de manera importante y es crítico para esta empresa. Esos 2 anuncios que se hicieron recientemente son muy buenos. Nosotros tenemos información de que podemos estar hablando de hallazgos importantes, pero naturalmente solo podemos darle a los mercados de manera precisa un orden de magnitud de lo que hay ahí una vez que se completen las tareas propias de un proceso exploratorio que, como les dije, el doctor Rafael se los va a explicar. Pero eso es una gran noticia. Yo llevo 4 años en la Junta Directiva de Ecopetrol y en términos de exploración, esas son las 2 mejores noticias que hemos tenido y las hemos tenido en el último año. Eso es muy importante porque, repito, reitero, el cambio estratégico de Ecopetrol, que hoy hay que moverlo a toda prisa por la caída en el precio del petróleo, se motivó, se gatilló por el convencimiento de la administración y la junta directiva de que nos estábamos quedando cortos de reservas. Y este es un cambio importante que nos da toda la razón de creer que hay motivos para ser optimistas en el futuro. Obviamente, ese optimismo se ve completamente menguado en el escenario actual de precios, pero por lo menos creemos estar preparando la compañía para que tenga una estructura más eficiente, más liviana y con más reservas para cuando esta larga noche de bajos precios del petróleo llegue algún día a su fin.
repito, estos son unos resultados importantes de la estrategia. Yo creo que en todos los indicadores que uno puede medir la estrategia va por buen camino. Ahora, esa no es una estrategia que va a cambiar a esta compañía en un año. Eso es imposible hacer en un monstruo de compañía como esta, en un sector tan complicado, con esas demandas tecnológicas, por la forma en que opera. Esto no cambia rápido, pero uno tiene que cambiar en algún momento. Y yo creo que termino la presentación pues dándoles a ustedes, no pretendo un parte de tranquilidad, ni mucho menos, pero por lo menos una visión un poco más optimista del futuro, en el sentido de que aquí nadie se cruzó de brazos ante este tsunami que nos acaba de pasar por encima. Aquí hay gente muy comprometida, gente muy profesional, gente que se está jugando todo su prestigio, toda su reputación, por cumplir con el principal deber que tenemos todos en esta compañía, que es su sostenibilidad en el largo plazo para garantizarle valor a todos sus accionistas, muy principalmente a ustedes. Les decía, tal vez aquí termino, que los resultados del segundo trimestre fueron malos, pero menos malos que los de nuestros competidores. Eso es mal de mucho consuelo de tontos. Pero miren que nos fue mal, no nos fue tan mal como otros. Aquí ven ustedes la variación de la utilidad. La nuestra cayó respecto de hace un año en 40%, cuando hubo compañías en que cayó 100%, 150%. No fue mal, pero menos mal que los otros. Pero nos fue mucho menos bien de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque es que, de nuevo, el entorno es tremendamente complicado. Miren ustedes que estábamos pensando en un precio no muy ambicioso del petróleo, de $56 el barril. La verdad es que fue 50 el precio de la canasta de Ecopetrol. Eso es más de 10% de caída en el precio. Estábamos esperando una tasa de cambio de 2.300 pesos. La tasa de cambio fue 2.485 y dada la carga de la deuda, esa es una mala noticia para nosotros. Y los volúmenes, por aquellos factores que les mencioné de entorno y de actos de terrorismo, también implicaron una producción más bajita. Entonces, de nuevo, en un escenario en que no nos fue tan mal como a nuestros pares, claramente no nos fue tan bien como esperábamos. Y eso que teníamos unas expectativas modestas. Aquí nadie estaba pensando que el precio del petróleo fuera $80 ni nada. Estábamos razonablemente pensando que el precio de nuestra canasta fuese $56. La realidad es que fue $50. Yo no he visto el precio hoy, pero el precio de ayer estuvo por debajo de $40 el barril del WTI. Esto es una tormenta que todavía no cesa. Termino reiterando lo que he dicho a todo lo largo de esta conversación. Pocos sectores y pocas empresas más dependientes del entorno. El entorno nos determina muchísimo a nosotros, pero eso no quiere decir que dentro de ese entorno no tengamos que gestionar. Lo estamos haciendo de la mejor manera que lo creemos posible. Algunos resultados ya se empiezan a observar y ojalá, naturalmente, pues la próxima vez que tenga el privilegio de venir acá a Tunja a reunirme con ustedes, pues sea para traerles mejores noticias que las que les he podido dar hoy. Muchas gracias.